Se han puesto a pensar, o sea, fíjense, y en un montón de sagrarios, los dibujos que encontramos son corderitos. A veces, por ejemplo, el de aquí es la Última Cena o una cruz, pero en otros sagrarios de hecho, es como de las recomendaciones para los creadores de sagrarios, es uno de los temas poner un cordero. Cantamos el Cordero de Dios. El sacerdote, cuando levanta la hostia, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Qué bueno que vinieron a verlas. En el Antiguo Testamento se sacrificaban los corderos para expiar los pecados y luego vino Jesús como el Cordero real. Sí, pero también para la Pascua. Para todos se sacrificaban pobrecitos corderos. Ahora sí que qué bueno que traen Biblia. Nos vamos a ir en orden, bueno, casi en orden cronológico. Dato importante, Jesús a sí mismo nunca se dijo Cordero de Dios. Su título predilecto para sí mismo, cuando habló de sí mismo, era Hijo de Hombre. Pero nunca Cordero de Dios. Pero va a ser un título que de hecho sí vamos a encontrar en los evangelios. Se lo va a decir Juan el Bautista. Vamos a buscar Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 y 36. Juan el Bautista es el primero que se le ocurre este título. Y él es uno de los títulos que más, digamos, va a pegar. No, hoy, 2000 años después, no le decimos a Jesús Hijo de Hombre. O sea, si leemos el Evangelio que dice, vendrá el Hijo del Hombre, pues si te imaginas que va a venir Jesús. Pero en la misa, piensen cuántas veces se ha dicho cuántos Hijo de Hombre no, y Cordero de Dios sí. Jesucristo o el Salvador, como que son títulos más comunes. Pero el Cordero es importante porque implica, como decía Pau, esta noción como litúrgica. Acuérdense que nosotros, nuestros actos litúrgicos, sí tienen su novedad, pero también tenemos mucha herencia de los judíos. Y curiosamente, si los judíos en sus ritos sacrificaban un cordero y en la misa es el sacrificio de Jesús en la cruz, entonces es la figura que más va a hacer match. Vamos a empezar a ver a lo largo del Antiguo Testamento cuántas veces se presenta esto del cordero. Vamos a empezar desde el Génesis, o sea, es algo antiguo. Contexto de esta cita bíblica. Abraham vivía en su casa, bueno, en su tiendita de campaña, tenía un puño de borregos y de no sé qué tantos animales y ganado, trabajadores, le iba bien. Y un buen día Dios le habla y le dice, oye, ¿qué te parece si dejas tu changarro y te vienes acá a la tierra prometida? Y el Abraham, en lugar de hacer lo lógico de decir no, dijo sí. Y se fue. Y la promesa de Dios fue, de ti haré una gran nación, te multiplicaré tu descendencia. Abraham y su esposa Sarai eran estériles. Después de muchos trabajos nace Isaac. Y solo Isaac. No es como que su descendencia inmediata fuera un montón. De Isaac va a nacer. Se va a ir multiplicando poco a poco. Si leemos todo el capítulo 22, vamos a ver que Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. Ahorita nosotros nos pudiéramos así de romper las vestiduras de ¿cómo? En ese entonces no era tan raro hacer sacrificios humanos. Y Abraham dice sí, y va y lo sacrifica a su único hijo, su única oportunidad de que Dios le cumpliera su promesa. Ya después de Isaac no había nada, y de hecho no hubo nada, no hubo más hijos. Y ya cuando iba con el cuchillo, le dice el ángel, en representación de Dios, no, relájate, ya vi que si eres muy obediente. Y ahí está el carnerito, que es un cordero chiquito. Y es lo que sacrifica. Desde ahí empezamos a ver este rito de sacrificar. Para alabar a Dios, para darle gracias. En este momento todavía no hay un pueblo de Israel. Literal son Abraham, Sara e Isaac. Todavía no podemos hablar de una liturgia, ni de una religión, ni mucho menos. Vamos a brincarnos al Éxodo.
Éxodo 12, 21, 29. Muchos años después, más de 400 años después, el pueblo está en Egipto, está siendo esclavizado. Va a surgir Moisés y Dios le va a decir a Moisés, quiero que liberes a mi pueblo. Y Moisés dice, ay, por favor. Dice, es mano de obra barata, gratis. ¿Tú crees que el faraón nos va a dejar ir? Claro que no. Y Dios le dice, me vale, te largas y vas y hablas con faraón para que los libere. Y pues Moisés era muy listo y llega Moisés con faraón y le dice, libera al pueblo. Y el faraón le dice, claro que no. Y empieza a mandar Dios por mano de Moisés un montón de plagas, que se convierte en sangre el agua del río Nilo, una plaga de langostas, una plaga de oscuridad, 9 plagas en total. Y el faraón seguía necio. Entonces viene la última plaga, que va a ser la muerte del primogénito. Todos los primogénitos, personas o animales, se van a petatear a ver si así faraón entiende, excepto los hebreos. El secreto para que el ángel exterminador de Yahvé no hiriera también a los hebreos era matar a un cordero. ¿Qué requisito debe tener el cordero? Lo dice al principio. Sin mancha, sin defecto, como venga su traducción. Les voy a poner aquí palabras clave que vamos a ir encontrando a lo largo de lo que vamos a estar leyendo. En este momento se va a referir a que no tenga lunares, manchitas, moretones, marcas de nacimiento. Por ejemplo, mis lunares de acá, un amigo de la prepa decía que eran mi defecto de fábrica. Todos tenemos a lo mejor algo así, ¿no? Entonces tenían que escoger muy bien al mejor cordero. ¿Y qué fue lo que vio el ángel para no matar a los primogénitos? La sangre. Para el judío, la sangre es vida. Cuando un judío toca a un muerto, queda impuro. Por eso las mujeres, cuando arreglan, quedan impuras, porque pierden sangre. Es como si perdieran vida. Pueden recuperar la pureza, tienen su rito, bla, 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 bla. Pero la lógica es esa. La sangre es sinónimo de vida. Si pierdes sangre, pierdes vida. Entonces, esto clávenselo con Jesús, porque da su sangre. Es importante este asunto de la sangre. Esta va a ser la primera Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? Empieza con las mismas 3 letras. Paso, paso, paso. Para los hebreos en ese momento va a significar el paso de la esclavitud a la libertad. Nosotros hoy celebramos la Pascua, que es el paso de Jesús de la muerte a la vida. Y para nosotros, que implica el paso del pecado al perdón, del pecado a la vida. De la muerte del pecado a la vida eterna. ¿Hasta aquí vamos bien? Después de esto, el faraón los deja ir, cruzan el Mar Rojo y llegan al monte Sinaí. En eso, Moisés sube al monte a echar chisme con Dios y el pueblo se queda abajo. Y en ese rato, Dios le dicta o le escribe en las tablas de la ley a Moisés los 10 mandamientos. Y el compromiso que se va a hacer es que el pueblo va a cumplir esos 10 mandamientos. Israel es el pueblo escogido por Dios. Eso ellos lo tienen tatuado en el alma. Y esta predilección, digamos que van a hacer este pinky promise en este momento del Sinaí, cuando Dios les da las tablas de la ley. Recordemos que es lo más importante para un judío, cumplir la ley. O sea, la ley en serio va a ser algo de mucho, mucho peso. Si a mí me preguntan, esto no lo he leído, yo lo llegué a esta conclusión yo solita.
Si quisiéramos resumir en una sola palabra los 46 libros del Antiguo Testamento, alianza. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Yahvé escoge a Israel como su pueblo y hace con él una alianza. Y Moisés vino y transmitió al pueblo todas las palabras de Yahvé. Es decir, los 10 mandamientos, si se van páginas antes, en el capítulo 20 vienen los 10 mandamientos y después vienen un montón de leyes más, que es parte de la ley de los judíos. Pues. Entonces, Moisés les pasa el chisme y dice, todo el pueblo respondió a una, cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Y luego dice, mandó que ofreciesen un holocausto e inmolaran novillos. Otra vez tenemos a los animalitos que están siendo ofrecidos, pero dice de comunión, como estamos pactados con lo mismo, como cuando aplicas el así, o break, o lo que sea, el sacrificio fue eso. Ya tenemos un trato, vamos a echarnos salud. O sea, como ese cerrar el trato, como el firmar, va a ser esos sacrificios. Dice, Moisés tomó la mitad de la sangre y le echó en vasijas y la otra mitad le echó sobre el altar. Y con la de las vasijas los baña a todos, como que los bautiza con la sangre del sacrificio. Y va a decir aquí está el versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza. ¿A qué le suena esto? A la consagración. O sea, sí es un trato en ese momento, pero ahorita es la consagración. O sea, Jesús literalmente se pirateó del Éxodo su última cena. Esta es la sangre de la alianza. Por eso volvemos a lo mismo, sangre y alianza. Va a ser esta palabra súper, súper, súper importante. Y va a ser con el sacrificio de los novillos en este caso. Dice, se presenta un cordero como ofrenda suya por el pecado. Era lo que decías al principio. Primero suyo de suyo. ¿Cómo era el rito? El sacerdote mataba al cordero por los pecados propios y después ahora sí estaba lo suficientemente puro para matar el cordero por los pecados del pueblo. Ajá, o pues literal como si un sacerdote se confesara antes de celebrar misa, o antes de confesar más bien. Sí, sí es eso. Como si un sacerdote antes de confesar se confesara. Vendría siendo nuestro equivalente, pero ¿qué hacía? Matar un cordero y agarrar la sangre para el perdón de los pecados. ¿Ves? Este himno completito ahorita lo leímos muy resumido, se llama el cuarto cántico del siervo. Si van a misa, ¿no es cierto? Si van a la celebración del Viernes Santo, es la primera lectura. Ajá. Porque si se fijan, del mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba que no parecía un hombre. Fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Mi siervo justificará a muchos, pues las culpas de ellos soportará. Está básicamente describiendo la Semana Santa. Está diciendo, y a mí lo que me encanta, siervo. De hecho se llama Cántico del Siervo. Los judíos tenían muchas versiones, había digamos debate, de cómo iba a llegar el Mesías. Entre las más populares era un Mesías militar, porque los judíos, a pesar de que tienen mucha autoestima por ser el pueblo escogido, siempre históricamente han sido un pueblo oprimido. Siempre. Por los asirios, por Babilonia, por Grecia, por Roma, por Egipto, por quien quieran, siempre han sido un pueblo oprimido. Su forma de algunos de que va a llegar el Mesías era, por fin ya no vamos a ser un pueblo oprimido. Otros, más piadosillos, querían un Mesías sacerdotal, que no tuviera que, por ejemplo, ofrecer sacrificios por sí mismo para luego ofrecer por el pueblo, sino que fuera alguien que ofreciera el sacrificio perfecto.
Otros tenían la idea de un Mesías regio. Estos eran muy compas del militar, porque digamos que un Mesías rey es consecuencia de que se deschavetó al medio mundo. Y la cuarta opinión, la menos popular e igual de bíblica, era el siervo sufriente. Si se fijan, dice, mi siervo justificará a muchos. Pero, muy a su manera, Jesús cumple las cuatro. Jesús viene a liberarnos de nuestros opresores, Jesús es verdadero rey, Jesús es sumo sacerdote y Jesús es el siervo sufriente. No de la forma que los judíos se imaginaban, definitivamente, pero Jesús cumple todas las características. De aquí me quiero llevar las palabras siervo y que enmudeció. Dice, como cordero llevado al degüello, como oveja al ser esquilada. Si le preguntan a Rosy o le dicen que se tiene que ir a vacunar, va a ser un drama, se va a quitar, va a llorar, lo va a posponer, va a encontrar un pretexto, se va a encontrar la página en internet que dice que causa reacción y entonces no va a querer. Esa es Rosy. Y muchos animales, cuando ven algo que les va a pasar, reaccionan de la misma manera. No le estoy diciendo animal a mi hermana, pero pues instintos de supervivencia, ¿verdad? El cordero no. El cordero se deja, fluye. Es importante esta característica. Por eso hago tanto énfasis en no abrir la boca. Se ofrece. ¿Me llevas? Voy. Y no alego. No busco nada, no digo nada. Otra vez la figura del cordero. Aquí no estamos hablando físicamente de un sacrificio como en el Levítico, o como en el Éxodo, o como en el Génesis. Aquí están agarrando toda esa cultura que ya se tenía de muchos años. Quiero hacer matemática de cuántos años, 400, 500 años, que ya venían celebrando la Pascua. Y con eso comparan a este siervo Mesías. Entonces, vamos al Nuevo Testamento. Una cita que está en mi top, no sé si 1, 2 o 3. A mí nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Es parafraseado, ¿verdad? Pero en eso se resumen estos dos versículos. Se ofreció. Dice, mi padre me manda, es siervo. Dice, a mí nadie me quita la vida. Decía mi maestro, mi director del teológico. Dice, es que cuando estamos en Semana Santa, como que entre más llores, mejor la viviste. Dice, a ver, Jesús fue porque se le dio la gana ir. Y eso es algo que va a tener muy marcado Juan. Así como les digo que yo el Antiguo Testamento lo resumo en alianza, el Evangelio de Juan, ahí sí necesito dos palabras, libertad y amor. Es Jesús que porque se le da su regalada gana, da su vida. Y ahí dice, yo la doy porque quiero. Entonces le voy a poner acá, doy la vida porque quiero. Y en la parte del triunfo del cántico de Isaías dice, y la voy a recuperar. Todavía no es la última cena, todavía no viene nada y Jesús ya se las cantó y de todas maneras huyeron. ¿Estás viendo, Paulina, que nomás no vamos ni todas las cuestiones? Ahora sí, vámonos al relato de la última cena. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Es la palabra que estábamos buscando. Creo que dijo pacto en el tuyo, ¿no? Pacto. Digo, es sinónimo, pues, pero tiene más caché alianza. Ahí está. Sangre y alianza. Sangre y alianza. Jesús, como buen judío, está tomando las mismas imágenes que sus apóstoles entendían. Así como la sangre salvó a los primogénitos, la sangre de un cordero, ahora la sangre de Jesús va a salvarnos a nosotros. La alianza que se tenía que renovar cada año, porque cada año celebraban la Pascua, de hecho todavía la celebran, cada año celebran la Pascua, cada año se mata un pobre corderito por familia.
Nosotros no matamos a Jesús cada año, ni cada domingo, ni cada día, porque fue una vez y para siempre. Ahora, lo complicado. Esto ya se los he dicho muchas veces. La misa. Solemos separar, si piensan, imagínense que están en Semana Santa, en misiones, y están enfocados en el jueves. ¿Y qué es lo primero que piensan de la misa del jueves? ¿Pero por qué? ¿Qué la hace larga? El lavatorio de pies. Y así se le conoce, la misa del lavatorio de pies. No me malinterpreten, sí es. Pero, como que se nos va nuestra atención a ese lado. O a que está larga, y que lo hace larga el lavatorio de pies, porque todo lo demás es relativamente normal, digamos. Sí. Pero se nos olvida que el jueves y el Viernes Santo es lo mismo. La diferencia es que el Viernes Santo vimos sangre y el Jueves Santo vimos pan y vino. Pero es lo mismo. La diferencia entre hacer memoria y hacer un memorial. Cuando tú haces memoria, te acuerdas de algo. Y a lo mejor si eres muy visual, pues te puedes acordar de qué estaba, o si eres muy emocional, pues qué sentiste en ese momento, o si eres yo, qué oíste en ese momento. Pero te acuerdas y ya. Es llévala intensamente, ¿no? Es largo plazo mandándote la esferita y proyectándola. Eso es hacer memoria. Hacer un memorial es viajar en el tiempo y traerte ese momento al presente. No es lo mismo solo acordarte que verdaderamente traértelo. Eso es lo que hacemos cada misa. Por eso solo hay un sacrificio. Por eso dice, este es el memorial de la muerte y pasión. Se dice cada misa. Esa L es importante. Estamos trayéndonos, es como si Dios nos dijera, a ver, no estuviste en el Viernes Santo, ay, naciste 2000 años después, no pasa nada, te lo traigo. Por eso está mal dicho decir, renuevas tu sacrificio, repites, no. Por lo limitado de nuestro lenguaje, la palabra correcta, políticamente correcta, es actualizar. Pero, es, como les digo, es como si nos trajéramos ese momento a este. ¿Por qué? Porque Dios en la eternidad vive en un eterno presente. Nosotros tenemos presente, pasado y futuro. Dios no. Para Dios siempre es hoy, todo el tiempo es hoy. Jesús cuando se encarna vive un presente, pasado, futuro. Cuando resucita ya vive en el eterno presente, en un eterno hoy. Con su resurrección, hagan de cuenta que es como si hubiera agarrado la Semana Santa y se la llevó al cielo. Entonces, lo que pasó en los días santos, todo el tiempo es hoy. Por eso la misa es el sacrificio de Jesús, siempre actual. Este mismo, la renovación de esta sangre y de esta alianza, este corderito que salvó, está acá. Y es algo que a Juan le va a hacer todo el sentido del mundo. Y Juan se va a dar cuenta de detalles muy cañones. ¿Saben a qué hora se murió Jesús? A las 3 de la tarde. ¿Saben qué estaban haciendo los sumos sacerdotes a esa hora? No. Matando al corderito porque se lo iban a comer para la Pascua. ¿Se acuerdan? Tenían prisa, justamente por eso, de que se muriera Jesús. Y Dimas y Gestas, que no sabemos si se llamaban así, pero digamos que sí. ¿Qué les hicieron a Dimas y Gestas? Les rompieron las piernas. Y a Jesús, no. Porque en la Pascua decía que no le podías quebrar un hueso al corderito, al cabrito, al cordero. No le podías quebrar ni un hueso. Entonces a Jesús no le quiebran ningún hueso. Sí, Juan 19:36 y se confronta con Éxodo 12:46. Entonces, ¿Jesús pecó alguna vez? No sabemos si tenía lunares.
pero para lo que importa, perfecto. Jesús no tiene pecado, entonces no tiene defecto. Jesús derrama su sangre. Tantito antes de esa que leíamos, en lugar de romperle los huesos, le atraviesan la lanza y dice que de su costado salió sangre y agua. Derrama su sangre, que es la nueva alianza. Se las cantó desde un día antes, nomás que los tarugos no la cacharon. ¿Qué pasa? Este sacrificio que se hacía antes por el pecado, Jesús lo hace por nuestro pecado, para liberarnos de nuestro pecado. Jesús es el siervo que manda al Padre, que le da la vida porque quiere y eventualmente va a triunfar. ¿Cachamos por qué Jesús es el Cordero de Dios? Todo lo que va a representar el Cordero. En el Antiguo Testamento, Jesús viene y lo cumple. Vamos a leerlo otra vez. Antes de que lean el Apocalipsis, les recomiendo que tengan un diccionario Apocalipsis español. No, es verdad. Sí, claro, pregúntale a Paulina. Lo vimos por Zoom hace como 4 años. Sí, porque yo lo comparo bien fácil. Ustedes están morros, pero existió una época que no había WhatsApp. Y te mandabas mensajes de texto. Y no te enterabas si le llegó, si no le llegó, si lo leyó o no lo leyó. Llega WhatsApp y se ponía una palomita o 2 palomitas. Y luego eventualmente las palomitas azules. Entonces, si yo les digo, es que Luis me dejó en visto, es una frase que entendemos. Vi las palomitas azules. Es un ejemplo, no es anécdota. Si eso se lo dices a alguien que no le tocaron las palomitas azules, ¿te va a entender? No. ¿Qué pasa? Todos los símbolos del Apocalipsis eran cosas que la gente de ese tiempo entendía. El problema es que a nosotros ya no hablamos ese idioma. Por eso necesitamos un diccionario Apocalipsis español. Por eso es importante tomar clases y leer y así. Ok, si intentamos, todavía debo de tener la foto de tu bestia de 7 cabezas. Si intentamos leer el Apocalipsis de una manera literal, vamos a terminar con pesadillas. Vi un cordero que parecía degollado. Si estás degollado, ¿puedes estar parado? No. Si estás degollado, ¿qué estás? Muerto. La traducción de Pau decía inmolado, sacrificado. O sea, esto en sí mismo es contradictorio. Pero dice un cordero, y no sé si en sus Biblias, pero en la mía cordero viene con mayúscula, o sea, es nombre propio. Entonces estamos hablando no de cualquier cordero. ¿Cuál es el único cordero capaz de estar muerto y vivo al mismo tiempo? Jesús nos está diciendo que murió y resucitó. Y dice que está en medio del trono. ¿Quién se sienta en el trono? Un rey. En este caso, si lo leemos desde el capítulo 4, vamos a ver al anciano, que es Dios. Desde el trono se gobierna. Él está a la mitad del trono. Él está a la par del que gobierna. ¿Y cómo llegó ahí? Porque murió y resucitó. Ahora vámonos a lo Chucky. 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué significa el número 7? Perfección, plenitud, totalidad. Los cuernos es algo propio de los animales. Los animales son poderosos. En el Apocalipsis vendría siendo una fuerza más poderosa que el hombre. El hecho que diga 7 cuernos significa que tiene todo el poder. 7 ojos. Pregunta tonta, ¿qué hacemos con los ojos? Ver. Conoces el mundo a través de los ojos. Bueno, que me perdonen los ciegos, pero este es un simbolismo. La gran mayoría de la gente conoce el mundo a través de los ojos. Entonces, ¿qué significa que tenga 7 ojos? Que lo ve todo, que lo sabe todo. Entonces tienes al que gobierna, porque muere, resucita, que es todopoderoso y que todo lo sabe. Y dice que con su mano derecha
va a tomar el libro. ¿Alguien aquí hay zurdo? Ay, jefa, perdóname. No es, otra vez es simbolismo. La mano derecha suele ser la más fuerte. Hay excepciones chukis. Rosy también. Rosy está igual, y recorta con la derecha y así. En la generalidad, no estoy discriminando a los zurdos porque luego se me ofende. La mano derecha es la que tiene más fuerza. El hecho que Jesús o el Cordero agarre el libro con la mano derecha, que representa el libro, la historia de la humanidad. Él la tiene agarrada. Jesús te tiene agarrado a ti con la mano más fuerte, que significa que no te va a soltar. El que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que ya triunfó por su sacrificio, te tiene agarrado bien fuerte y no te va a soltar. Estos dos versículos, eso es lo que nos dice. Y la alabanza de los vivientes y de los ancianos es la respuesta que deberíamos de tener nosotros. Fuera de Juan Bautista, que señala a Jesús como este es el Cordero de Dios, Juan Evangelista es el que le va a hacer el clic de, es que Jesús es el Cordero. Jesús es ese Cordero que sacrificábamos y que ya no es necesario sacrificar. Y por eso hoy en la misa, el título que más se le repite a Jesús es el Cordero. Porque ¿qué es la misa? El sacrificio. Lo que celebraban los judíos en la Pascua, el sacrificio del perdón, el sacrificio de comunión, el sacrificio de la Pascua, es lo que nosotros hacemos en misa. Por eso en la misa le llamamos el Cordero de Dios.